Hey, Dios te bendiga, te saluda el evangelista Gary Lee en esta bellísima tarde, bastante caliente, aquí desde la ciudad de Houston, Texas. Estamos aquí en la parte norte de la ciudad de Houston, que es la cuarta ciudad más poblada de los Estados Unidos de América. Los que me ven constante y continuamente a través de aquí la página de Facebook, también tengo el canal en YouTube, Evangelista Gary Lee. Estamos hoy a domingo 1 de agosto del 2021 y entramos a el mes de agosto, luego septiembre, octubre, noviembre, diciembre. El año ya empieza a ir para abajo, pero estamos siempre aquí al pie del cañón compartiendo la palabra. Siempre cuando hay una noticia de mucha relevancia le he prometido que se la voy a compartir con una perspectiva bíblica y profética, y siempre mi posición, mi postura ha sido siempre incambiable. Siempre hay que compartir la palabra, defender el evangelio y defender la doctrina de mi Señor Jesucristo. Hablamos un poquito del Papa Francisco. Su nombre es Jorge Mario Bergoglio, que es el líder de la Iglesia Católica Romana, y tomó el poder de la Iglesia en el mes de marzo del 2013. Ahora, antes que nada, antes de proseguir, quiero decirles que yo amo con todo mi corazón a toda la gente católica del mundo, igual que a toda la gente del mundo, católicos o no católicos, evangélicos, protestantes, creyentes o no creyentes, porque el Señor nos manda amar aún a los enemigos. Pero habiendo dicho esto, he dicho muchísimas veces que la gente católica es una cosa y la institución católica es otra cosa. Hago muy fuerte y muy clara la distinción. La institución, la iglesia es una cosa y la gente es otra cosa. Y sé que muchos de ustedes, mis amigos católicos, tienen fe, creen en Dios. Y es increíble de verdad que el tiempo que estamos viviendo. Por eso yo siempre les comparto la palabra y la verdad para que abran sus ojos. Ahora me acompaña un gran hombre de Dios, que es un amigo que conozco varios años, el pastor Ricardo Ramírez. Su esposa alemana Lorena pastorean una iglesia linda, bella, poderosa, creciente, llena de la unción de Dios, Sendero de la Cruz, en la ciudad de Houston, en el norte, en la 513 del Rittenhouse Road, y es un pueblo muy bendecido esa iglesia. Pastor Ricardo, que Dios te bendiga en esta linda tarde. ¿Cómo te encuentras? Bendecido, gracias a Dios. Bendiciones, hermanos. Dios me los bendiga a todos. Estamos contentos, de verdad, ¿no? Saludos de aquí, desde Houston, Texas. Amén. Estamos en el área de Woodlands, en el norte. Woodlands, ok. Está caliente en este día de hoy, ¿verdad? Sí, está caliente, pero hay un poquito de viento aquí donde estamos, una sombra muy agradable. Sí, gloria al Señor. El tema que yo quiero compartir, y quiero que por favor no se me despegue de la pantalla los que me están mirando en cualquier lugar de México, Centroamérica, Sudamérica, Europa. Escuche bien esto. Han habido muchas declaraciones que el Papa Francisco ha hecho en los últimos 8 años que han sido totalmente fuera de la Biblia. Estamos hablando de declaraciones que han sido totalmente falsas en cuanto a la Biblia. Son grandes herejías. Y esto hay que hablarlo, hay que denunciarlo, hay que desenmascararlo. No estamos diciendo que odiamos al Papa, al contrario, Dios nos manda amar a todo el mundo, pero hay que hablar la verdad. Así como predicador, yo por ejemplo desenmascaro las herejías del pueblo evangélico, las doctrinas falsas, 1 Timoteo 4:1. Hablemos la verdad. El Papa Francisco es el líder religioso más destacado en el mundo, es una figura pública. Y cuando él habla, la gente oye, escucha. Y él tiene 1.3 billones de seguidores. Wow. Él tiene gente que están en todo el mundo que le están siguiendo. De hecho, a él le llaman el que ocupa la silla de San Pedro, le llaman el obispo de Roma, le llaman el apóstol de Jesús o el vicario de Cristo, representante de Dios en la tierra. Y se supone que de acuerdo a la doctrina católica él es infalible, que yo no lo creo para nada, porque las cosas que ha dicho y ha declarado son totalmente en contra de la Sagrada Biblia. Pastor, ¿usted no cree que la Biblia es lo que nos manda a nosotros? Amén. Bueno, nosotros debemos de creer, nuestra fe debe estar basada en la palabra de Dios. Hoy la gente cree muchas cosas y realmente, como un ejemplo, hay gente que dice, no, yo no creo que Dios sea tan malo como para enviar a alguien al infierno. Bueno, ese Dios que la gente cree no es un Dios, no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia dice que Él no dará por inocente al impío. Wow. Y segundo, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, fue el que más habló del infierno. Sí, el que razón. Más mencionó, incluso habló una parábola
que realmente es una historia, la historia del rico y Lázaro. Sí, Señor. ¿Verdad? Que los dos murieron, pero uno fue a dar al seno de Abraham y el otro fue a dar al Hades, al infierno mismo. Y dice que estando en tormentos alzó, ¿verdad?, sus ojos y clamaba y decía, le pedía a Abraham, le decía, manda a alguien de los muertos para que le avise a mis hermanos para que no vengan a este lugar de tormento. Wow. Y la respuesta fue, nadie puede salir, nadie puede venir de allá para acá o de aquí para allá. Ahí hay mucha enseñanza. Eso significa que nadie puede salir de ese lugar de tormento. Jesús habló muy tremendo. Yo siempre he dicho, Pastor Ricardo, que Jesucristo fue el predicador más extraordinario de la historia. Amén. Amén. Y como le decía, nosotros nos regimos por lo que dice la palabra, las enseñanzas maravillosas de Jesucristo. Ahora, el Papa Francisco, que Dios lo ayude de verdad, ha dicho cosas que han sido insólitas, inauditas, que están fuera de la Escritura. No tengo tiempo para enumerarlas, pero han sido muchísimas en los últimos 8 años. Pero voy a limitarme a mencionar 4 cosas que el Papa Francisco ha hecho. Ha dicho declaraciones que están totalmente en contra de la Biblia. Por ejemplo, él le dijo a un amigo de él de 90 y pico de años, no sé si todavía vivirá, hace como 4 o 5 años atrás, de un periódico muy conocido en creo que se llama La Repubblica de Italia, que él no creía que había un infierno. Él declaró que no había un infierno. Qué interesante que tú mencionas el infierno, que Jesús habló de ese tema más que nadie. Entonces, cuando el Papa dice no hay infierno, hay varias cosas que toman lugar. Número 1, la gente que está oyendo de eso dice, bueno, si no hay infierno, puedo vivir como se me pega la gana porque no voy a ir al infierno. ¿Sí o no? Eso es lo que está diciendo. Parece que después los conservadores y los que están detrás del Papa como figura pública y como líder dijeron, pues no fue exactamente lo que dijo, pero quedó grabado. Wow. Él lo dijo, no hay infierno. Esa es la primera declaración que él dijo. ¿Qué piensas sobre esta declaración? Bueno, es importante saber quién lo dijo, ¿verdad? Porque cuando alguien de esa envergadura, alguien así de ese nivel, que es el máximo líder de la Iglesia Católica, está diciendo eso o mencionando de una forma u otra, la gente lo va a creer, la gente lo va a asumir como así es. Y las consecuencias es que si la gente no sabe lo que la Biblia dice, va a creer esas mentiras, va a creer esos engaños. Y el problema es que si no hay un lugar de castigo, es como si dijéramos no hay cárcel para el que comete un delito, el que comete un crimen. Entonces, ¿qué va a pasar en la sociedad? La sociedad va a vivir su vida como quiere porque no hay autoridad y no hay un castigo. Dios es un Dios de amor y misericordia, pero también es un Dios justo. Y la justicia existe. Si si un criminal viola, mata a una niña y usted lo llevan ante el juez y el padre y ese juez dice, no, ¿sabes qué? Lo vamos a dejar libre, ¿verdad? Porque no merece castigo. Imagínese qué siente usted, que eso sería una injusticia. Así Dios no puede dejar sin castigo a aquel que ha infringido su palabra, su ley. Por eso el único remedio, la respuesta se llama Jesucristo, hermano. Eso es así. Y ese es el Dios de la Biblia. El Dios que se inventa la gente en su mente está basado en eso, en comentarios, en palabras que alguien dijo, nosotros no. Usted y yo debemos creer en el Dios de la Biblia y lo que Dios dice está en la palabra de Dios, en la Biblia. Y la Biblia lo dice categóricamente, dice que el diablo fue hecho el infierno fue hecho para el diablo, los demonios y sus ángeles, pero existe el lugar. La historia, la parábola de Jesucristo, existe el lugar. Y créeme que, imagínate tú que vayamos al cielo con Adolfo Hitler, Joseph Stalin, Idi Amin, con Fidel Castro, con todos los ateos, los hijos de... No puede ser posible. Hay 2 lugares, 2 opciones. Por eso es tan importante que cuidemos nuestra salvación. Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande que fue dada a nosotros por gracia? Efesios 2:8-9. Pero después de que tengamos la fe en Jesús. Porque la salvación viene por la fe, pero por la gracia de Dios. Ahora, la declaración que no hay un infierno es muy peligrosa declaración y una increíble y garrafal herejía. La primera. La segunda declaración del Papa es que él dijo que solamente los sacerdotes católicos tienen la autoridad para perdonar pecados. ¿Tu opinión, pastor? Bueno, la Biblia dice que cuando Jesús sanó a un enfermo, lo trajeron, a un paralítico, lo trajeron unos camilleros. Marcos capítulo 2. Amén. Lo trajeron y no podían entrar a la casa de donde estaba el Señor Jesús. De Pedro, enseñando la palabra, predicando. Pero vinieron y abrieron el techo de aquella casa, lo metieron enfrente de Jesús
Y Jesús lo primero que hizo fue, hijo, ¿verdad? Tus pecados te son perdonados. Wow. Y los que estaban ahí, los fariseos, los escribas, le dijeron, ¿quién es este? Está blasfemando, por quién, nada más el único que tiene poder para perdonar pecados. Es Dios. Ellos lo declararon. A la vez estaban tratando de juzgar a Jesús, pero a la vez estaban diciendo la verdad. El único que tiene poder para perdonar pecados es Dios. Sí, En señor. otras palabras, Jesús le perdonó los pecados porque Jesús es Dios, pero observen, ellos mismos están enseñando quién es el que perdona pecados, se llama Jesucristo. Así, los sacerdotes no tienen ninguna autoridad en lo absoluto para perdonar pecados. Es más, en Primera de Juan, capítulo 1, dice, si confesamos nuestros pecados a Él, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y el Amén. capítulo 2 de Primera de Gloria a Juan, Dios. versículo 1 y 2 dice, hijitos, os escribo estas palabras para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios el Padre, Jesucristo el justo. Solo Jesús perdona pecados. Entonces, el amigo católico que va todas las semanas, el que va, ¿no? Porque muchos no van a la confesión. ¿Dónde está esto en la Biblia? Yo sé que la palabra dice confesaos los unos a los otros vuestros pecados, pero se refiere a que cuando faltamos a una persona, a un amigo, que Amén. nosotros nos pidamos perdón, pero que tú le confieses tus pecados a un hombre que en un descuido es más pecador que tú y se supone que él tiene la autoridad para absolver tu pecado, para perdonar tu pecado. Es más, el Papa Francisco en los últimos 8 años han habido momentos que él ha declarado momentos especiales. Se llaman indulgencias específicas en un periodo de tiempo que si no lo aprovechas te pierdes la oportunidad. Por ejemplo, el año pasado dio un caso especial donde hay indulgencia de perdón para las que han cometido un aborto. Eso fue en un momento, había que aprovechar. ¿Quién le ha dado la autoridad? Este señor, Jorge Mario Bergoglio, no ha leído la Biblia. Y usted que me está mirando tal vez diga, ay, es que el cura, el sacerdote fulano, mangano de tal y tal. Entiéndalo, esto es indefensible. No existe ningún apologista católico, ningún teólogo, ninguna persona que lea la Biblia que entienda claramente que solo Cristo perdona pecados. No hay ningún versículo, hermano Gary, no hay ningún versículo en la Biblia donde narre que algún personaje en la Biblia, como Salomón, David o alguno de los apóstoles del Señor Jesucristo, haya dicho, ego te absolvo, yo te absolvo. No hay ni uno. El único que perdonó pecados fue Jesucristo, porque Él es Dios mismo. Él le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Se burlaron de Él, hablaron de Él, pero para que ellos se callaran la boca, les dijo, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. ¿Qué es más fácil decirle a este hombre, tus pecados te son perdonados, o levántate, tome tu lecho y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder de hacerlo, hermano, le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y anduvo aquel hombre, porque Jesús es el Hijo de Dios, el único que puede perdonar pecados, porque solamente Jesucristo. Él fue el que murió, Él fue el que dio su sangre para limpiarnos. No lo hizo nadie más, ningún profeta, ningún apóstol, ningún sacerdote, ningún sumo sacerdote, ni Aarón, ni nada. Ellos eran una imagen, era una figura, una fotografía del que realmente habría de llegar. Sí, señor. Es importante entender esto. Y la Biblia dice, voy a repetir lo que dice 1 Juan, tenemos a un mediador. Amén. Y la Biblia dice en los evangelios, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Lo dice la palabra. Así lo dice, claro. Hay un solo Dios y un solo mediador. Y el mediador no es el sacerdote católico, tampoco es el pastor evangélico. No lo es. Es solamente Jesucristo el que pagó el precio en la cruz del Calvario. La otra herejía, la otra gran declaración terrible que ha dicho el Papa es que los ateos irán al cielo. Y te lo voy a decir ahora, te lo voy a probar. 2018, resulta que un niño de 8 años se acerca al Papa en el Vaticano porque su papá acababa de fallecer. Su papá era un ateo y le pregunta el niño, Santo Padre, mi papá se murió. Y el Papa está consolándolo. Dice, pero mi papá no creía en Dios, era un ateo. Y le pregunta el niño de 8 años al Papa Francisco, ¿mi padre estará en el cielo? Y el Papa le responde de esta manera, ¿quién soy yo para impedir que entre al cielo? Ahora, si el Papa está pensando en el purgatorio, o si el Papa está pensando para tratar de consolar al niño y no soltarle la noticia mala, es una gran herejía. Está abriendo una puerta diciendo, los ateos van al cielo. Entonces, ¿para qué creer en Dios? Pastor Ricardo, ¿para qué creer en Dios
si los ateos van al cielo? ¿Crees que los ateos van al cielo? Bueno, Jesucristo dijo, el que no ha creído en el Hijo del Hombre ya ha sido condenado. ¡Wow! Porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Él es el único que salva, hermano. Si no creemos en Jesús como el Salvador de nuestras vidas, no hay esperanza, no hay entrada al cielo. Obviamente yo no conozco el contexto, la forma en que sucedió eso con ese niño, pero esa es la verdad. Una persona que no cree, un ateo que no cree en Dios, no entrará al reino de los cielos. Jesucristo lo dijo, el que no ha creído en el Hijo, el que cree en el Hijo tiene la vida. El que no cree en el Hijo no tiene la vida, no tiene vida eterna. El único que da vida eterna se llama Jesús. Y la palabra de Dios dice también en Apocalipsis 20 que el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado 20:15, así está en la palabra del Señor. Mi amigo, estas son declaraciones de las tantas, solamente 4 que te estamos mencionando en este día, que ha declarado Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco. De nuevo, lo dije al principio de este live post. Si usted me está mirando en cualquier lugar del mundo, estamos hoy a domingo 1 de agosto. Y a los amigos católicos, si usted escribe un comentario grosero, de insulto, lo voy a borrar, porque no necesita usted hacer esto. Si usted quiere decir algo que defender, no puede. Es que no se puede defender las declaraciones tan fuera de lugar de la Biblia, tan grandes herejías que ha dicho el Papa. No puede defender. Los mismos teólogos católicos lo están abandonando. Los grandes líderes católicos están dejando al Papa porque están convencidos que ya es un líder progresista, liberal y que prepara un mundo diferente, pero está fuera de la Biblia. La última declaración que el Papa también ha hecho, hace como 5 años sacó un video donde presenta a uno que dice yo creo en Buda, otro dice yo creo en Mahoma, otro dice yo creo en Confucio, está en YouTube, y luego él dice yo creo en Cristo. Y al final del video todos creen en Dios y está dejando el mensaje que dice todos los caminos te llevan a Dios. Mi amigo, eso no es bíblico. Jesús dijo categóricamente en San Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. La Biblia dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. Sin Cristo no hay salvación. Y el único que puede permitir que entremos al cielo es Jesús. No todos los caminos te llevan al cielo. Esa es una terrible herejía, pero muchos no se dan cuenta, y ahora te hablo desde la perspectiva profética, escatológica. Estamos hablando del tiempo que vivimos, el tiempo profético final. El Papa Francisco, y lo digo con todo respeto y humildad, me parece que no se da cuenta, ni él ni muchos millones de católicos, que está preparando literalmente la llegada del anticristo. Es lo que está haciendo, porque está formando una sola religión basado en el ecumenismo. ¿Crees tú que todos van a ir al cielo, Pastor Ricardo? No, mi hermano, no todos iremos, no todos irán al cielo. La Biblia dice claramente que Jesús es el camino, la verdad y la vida. No dice un camino, una verdad o una vida, no un estilo de vida. Él es solamente la única forma de ir al cielo, hermano, a través de Jesucristo. Todo esto que está pasando en el mundo, alrededor del mundo, sí, es una señal de la venida de Jesucristo, que se acerca, que se está preparando todo para que haya una sola religión, hermano, y todos sabemos que eso se conoce como el universalismo, que todo mundo va a ir al cielo, Señor. Que Jesucristo murió por todos y ya todos iremos al cielo. No, hay que creer en Jesucristo, hay que realmente aceptar el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. No hay otro camino, no hay otra manera. No hay otro. Por eso Dios envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, ahí está, hay una condición en ese versículo en Juan 3:16, para que todo aquel, no dice para que todo el mundo, crean o no crean, no, el que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es tremendo. Oye, estamos aquí, el Pastor Ricardo Ramírez y un servidor aquí desde Houston, Texas. Esta noche estamos de nuevo en la 513 de la Rittenhouse, ahí en el norte de Houston. No dejes de llegar. Amén. Desde las 6 de la tarde tenemos el último servicio de avivamiento y estaremos predicando la palabra. Nos hemos gozado, Pastor. 4 declaraciones falsas, grandes herejías que ha dicho el Papa Francisco. Pedimos misericordia por el Papa Francisco, no estamos insultando su persona, al contrario, que Dios lo ayude y lo bendiga. Estamos hablando de las declaraciones de él, y los amigos católicos les amo en el Señor
Y siempre estamos hablando lo que dice la palabra, lo que dice la Biblia. Ahora, usted no tiene por qué molestarse conmigo. A la luz de la Biblia. A la luz de la palabra. A la luz de la palabra de Dios, ¿qué dice la Biblia sobre esas declaraciones que el Papa ha dicho, verdad? Que no existe un infierno, que todos iremos al cielo. ¿Qué dice la palabra de Dios? No que los sacerdotes son los únicos que perdonan pecado. No que decimos nosotros, el hermano Gary Lee o este pastor que está aquí. No, ¿qué dice la Biblia? A la luz de la Biblia. Ahí está claro. ¿Qué podemos decir de esas declaraciones? Como pudo haberlas dicho cualquier otra persona, pero él no es cualquier otra persona. Él es un líder que tiene una influencia poderosísima. Y demasiado. Él es recibido en todo el mundo como si fuera prácticamente un rey, un presidente. Entonces estamos hablando de algo tremendo. Mi amigo católico, te amamos. Abre tus ojos, lee la Biblia, te lo recomiendo. Y busca una buena iglesia donde se predique la palabra del Señor. Aquí el pastor Ricardo Ramírez, el evangelista Gary Lee. Amén. Oye, te invito a que visites mi página garylee.com, evangelista Gary Lee. Ahí está, pícale www.garylee.com. Si este ministerio te ha sido de bendición, envía una ofrenda. Sabes que caminamos por fe. Usted lo sabe. El pastor es amigo mío, nos invita a predicar. ¿Yo te he cobrado alguna vez? Nunca. Yo no pido tarifa, no cobro, no, nada. Y hemos sido bendecidos. Este pastor ha sido generoso conmigo, gracias a Dios, con mi familia, mi esposa y yo lo amamos mucho a él y a su esposa, a su familia. Pero todo lo que hacemos lo hacemos en fe. Y si este ministerio te ha sido de bendición, bendice también para que Dios te bendiga. Visita mi página, o si no, llámanos al 915-591-0011. A los que están aquí en Houston. Te amo en el amor. Los que están en Houston esta noche, la dirección, pastor, otra vez. 513 de la W. Rittenhouse Road, aquí en Houston, Texas. West, West Rittenhouse Road, Houston, Texas, 77091. 513, bien sencillo, 45 Norte, entre la Parker y la Little York. Ahí está ubicada la iglesia. Estamos desde las 6 de la tarde, va a haber una bendición tremenda. Cerramos la campaña hoy. El evangelista Gary Lee con el pastor Ricardo Ramírez. Que Dios te bendiga. Shalom. Bendiciones, amén.